Chicago, década de 1920. Las calles vibran al ritmo del jazz, los bares clandestinos rebosan de música y licor ilegal, y el humo de los cigarros se mezcla con el murmullo de una ciudad que nunca duerme. La prohibición, impuesta por el gobierno de Estados Unidos para frenar el consumo de alcohol, no logró apagar la sed de la población, al contrario, creó el terreno perfecto para que el crimen organizado floreciera como nunca antes. Y en medio de ese escenario surgió un nombre que pronto se volvió leyenda: Al Ponce Gabriel Capone, conocido mundialmente como Al Capone. Para algunos, fue el rostro del sueño americano torcido, un inmigrante pobre que escaló hasta convertirse en el hombre más poderoso de Chicago. Para otros, fue un monstruo sin escrúpulos, responsable de asesinatos, sobornos y de convertir a toda una ciudad en su reino personal. Capone construyó un imperio sobre el alcohol ilegal, los juegos clandestinos y la extorsión. Era temido por sus enemigos, admirado por quienes lo veían como un rebelde contra un sistema corrupto, y vigilado muy de cerca por el gobierno federal, que lo convirtió en el enemigo público número uno. Su nombre quedó grabado en la historia no solo por la violencia que desató, sino también por la ironía de su final: un hombre que parecía intocable, pero que cayó no por la sangre derramada, sino por el más inesperado de los cargos: evasión de impuestos. Esta es la historia de cómo un joven hijo de inmigrantes italianos se convirtió en el rey del crimen en la era de la prohibición. La historia de Al Capone, el gángster más famoso del mundo. Al Ponce Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de inmigrantes italianos, su familia había llegado desde Nápoles en busca del sueño americano. Su padre, Gabriele Capone, era barbero, su madre, Teresa, trabajaba como costurera. Eran una familia trabajadora y humilde, que se esforzaba por abrirse paso en un país que no siempre recibía bien a los inmigrantes del sur de Italia. Desde pequeño, Al Capone mostró un carácter fuerte y una ambición que lo diferenciaba del resto. Aunque no fue un mal estudiante en sus primeros años, la escuela no era un lugar en el que encajara. A los 14 años fue expulsado por golpear a un profesor, lo que lo llevó a abandonar definitivamente la educación formal. Las calles de Brooklyn se convirtieron en su verdadera escuela. Allí conoció la dura vida de los barrios obreros y entró en contacto con pandillas locales. Fue en ese ambiente donde aprendió las reglas no escritas del poder callejero: lealtad, violencia y dinero. En su adolescencia, Capone se unió a varias pandillas de Brooklyn, pero su gran oportunidad llegó cuando comenzó a trabajar para Frankie Yale, un influyente gángster de Nueva York. Yale le dio un empleo en su club nocturno, el Harvard Inn, donde Capone aprendió cómo funcionaba el negocio de Lampa. Allí también recibió el apodo que lo acompañaría toda su vida: Scarface. Una noche, tras un altercado con un cliente al que insultó, Capone fue atacado con una navaja que le dejó 3 cicatrices profundas en el lado izquierdo de su rostro. Aunque intentaba ocultarlas con maquillaje o inclinando la cabeza en las fotos, esas marcas se convirtieron en parte de su leyenda. A los 19 años, ya casado con Mae Cowlen y convertido en padre, Capone decidió dejar Nueva York para buscar mejores oportunidades. Su destino sería Chicago, una ciudad que estaba a punto de convertirse en el epicentro del crimen organizado durante la Prohibición. Cuando Al Capone llegó a Chicago en 1919, la ciudad era un hervidero de oportunidades para quienes supieran moverse en el mundo clandestino. La ley seca estaba a punto de entrar en vigor, prohibiendo la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo Estados Unidos. Lo que para el gobierno era una cruzada moral, para los gánsteres significaba el negocio del siglo. Capone comenzó trabajando como guardaespaldas y hombre de confianza de Johnny Torrio, un influyente jefe mafioso que controlaba bares clandestinos, prostíbulos y casas de apuestas. Torrio vio en el joven un aliado leal y con instinto para los negocios. No se equivocaba. Con la entrada en vigor de la prohibición en 1920, el mercado negro del alcohol explotó. Torrio y Capone comenzaron a importar licor de Canadá y a producirlo en destilerías ilegales, distribuyéndolo en bares clandestinos conocidos como speakeasies. La demanda era tan alta que las ganancias parecían infinitas. Cuando Torrio fue herido en un atentado en 1925, decidió retirarse y dejó a Capone al mando de sus operaciones. Con apenas 26 años, Al Capone se convirtió en el hombre más poderoso del crimen en Chicago. Su imperio abarcaba alcohol, juegos clandestinos, extorsiones y hasta el control de sindicatos. Capone no solo usaba la violencia para mantener su poder, también entendía el valor de la imagen pública. Donaba dinero a los pobres,
financiaba comedores sociales y aparecía en actos comunitarios. Para muchos ciudadanos, era un héroe que desafiaba a una ley impopular. Pero al mismo tiempo, no dudaba en usar la brutalidad más extrema contra sus rivales. El reinado de Capone estuvo marcado por la corrupción. Policías, jueces y políticos recibían sobornos para mirar hacia otro lado. Chicago se convirtió en su reino, y él, en su rey indiscutible. Pero el lujo y el poder de Capone siempre estuvieron manchados de sangre. Su imperio se sostenía en una guerra constante contra otras bandas que también querían controlar el negocio. Y pronto, esa violencia alcanzaría su punto más sangriento. A finales de los años 20, Al Capone era el amo absoluto de Chicago. Su riqueza era tan descomunal que ganaba millones de dólares a la semana gracias al contrabando de alcohol. Sus lujosas mansiones, autos extravagantes y trajes impecables eran símbolos de su poder. En los barrios pobres, muchos lo veían como un benefactor que repartía dinero y ayudaba a los necesitados. Pero en el bajo mundo, era temido como un jefe implacable. El enemigo principal de Capone era George Bugs Moran, líder de la banda del North Side, que se negaba a ceder territorio. La rivalidad entre ambos grupos fue escalando en una serie de tiroteos y atentados que llenaron de sangre las calles de Chicago. El 14 de febrero de 1929, esa guerra alcanzó su punto más brutal. 7 hombres de la banda de Moran fueron atraídos a un garaje en North Clark Street. Allí, un grupo de sicarios disfrazados de policías los alineó contra la pared y abrió fuego con ametralladoras Thompson. El ataque fue tan rápido y sangriento que pasó a la historia como la masacre del día de San Valentín. Aunque Capone se encontraba en Florida durante la matanza, todos sabían que había sido el cerebro detrás del plan. Su objetivo era eliminar a Moran y consolidar su dominio absoluto sobre el negocio del alcohol en Chicago. Sin embargo, el ataque tuvo un efecto inesperado. El horror que generó en la opinión pública atrajo aún más la atención del gobierno federal hacia él. El reinado de Capone, construido sobre violencia y corrupción, había alcanzado su punto más alto, pero también había comenzado a firmar su sentencia de caída. El hombre que parecía intocable empezaba a ser visto no solo como un gángster, sino como una amenaza para todo Estados Unidos. Después de la masacre del día de San Valentín, la imagen de Al Capone comenzó a cambiar. Hasta entonces, muchos lo habían visto como un rebelde contra la ley seca, un hombre que se enriquecía ofreciendo lo que la gente deseaba. Pero aquella matanza expuso la brutalidad de su imperio y convirtió a Capone en el enemigo público número 1 de Estados Unidos. El gobierno federal, presionado por la opinión pública, intensificó la persecución. El FBI y el Departamento del Tesoro comenzaron a investigar sus negocios. Sin embargo, atraparlo por asesinatos o contrabando era casi imposible. Capone siempre se mantenía alejado de la violencia directa y tenía una red de sobornos que silenciaba testigos y corrompía autoridades. La estrategia del gobierno fue simple pero efectiva: atacar su dinero. Los agentes federales recopilaron pruebas de que Capone no declaraba sus enormes ganancias al fisco. En 1931, finalmente fue acusado de evasión de impuestos. Lo que parecía un delito menor comparado con sus crímenes más graves, se convirtió en la clave para derribar a uno de los gánsteres más poderosos de la historia. Ese mismo año, tras un mediático juicio, Capone fue declarado culpable y condenado a 11 años de prisión, además de multas millonarias. Fue enviado primero a la penitenciaría de Atlanta y luego, en 1934, trasladado a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, donde quedó aislado de sus contactos y sin posibilidad de seguir manejando sus negocios. En la cárcel, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a una sífilis no tratada desde su juventud. Para cuando recuperó la libertad en 1939, ya no era el temido capo de Chicago, sino un hombre enfermo y debilitado. Se retiró a su mansión en Florida, donde vivió sus últimos años en reclusión, lejos del poder y el lujo que alguna vez lo habían rodeado. El 25 de enero de 1947, a los 48 años, Al Capone murió de un derrame cerebral y una neumonía, poniendo fin a la vida del gánster más famoso del mundo. La vida de Al Capone es el reflejo de una época en la que el crimen organizado alcanzó niveles nunca vistos. Un hombre que comenzó en las calles de Brooklyn, que ascendió con astucia y violencia en el Chicago de la prohibición, y que terminó como el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Su reinado estuvo marcado por lujos, poder absoluto y una brutalidad implacable, pero su caída nos recuerda una verdad irónica: el hombre más temido de su tiempo no fue atrapado por sus crímenes más sangrientos,
sino por un simple descuido en sus impuestos. Hoy, Al Capone sigue siendo un nombre que inspira películas, series y libros. Para algunos, un símbolo de poder y ambición sin límites. Para otros, la muestra de cómo el crimen puede arrastrar incluso al más astuto hacia un destino inevitable. El dinero y el miedo pueden construir un imperio, pero ni el gángster más temido puede escapar de la justicia. Y ahora te pregunto a ti. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿crees que Al Capone fue un genio del crimen o solo un hombre que supo aprovechar su momento histórico? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias reales que marcaron el rumbo del crimen y la historia.